Bien, la primera cuestión es que esto de regular una profesión pues necesariamente exige justificación porque la Constitución española parte de un principio de libertad. Ese principio de libertad se aplica, como todos sabéis, al derecho de deber de trabajar. Todos tienen derecho al deber de trabajar y a la libre elección de profesión. Frente a este principio de libertad se da la circunstancia de que nos encontramos en lo que la Constitución proclama un Estado social. Es un Estado social y el Estado social determina un modelo de Estado que frente al Estado liberal, que es el gendarme de las libertades individuales, pues el Estado va a determinar que efectivamente en determinadas profesiones que tienen una relación muy estrecha, muy concernida con intereses públicos, efectivamente se produzca un control reforzado por parte del Estado de este tipo de profesiones para que ese contacto con los intereses públicos constitucionales, esa fricción no genere un daño. Y por eso el artículo 36 de la Constitución dice que la ley regulará el ejercicio legitimado del Estado para regular el ejercicio de la profesión. ¿Cuándo? Bien, esto lo ha venido a significar en este sentido el hecho de que tenemos como en la actualidad, por esta circunstancia de que existen intereses públicos en presencia, pero por otra parte tenemos como la directiva de la Unión Europea pasó al término de profesiones reguladas. Antes en España se llamaban profesiones. La Constitucional señala que es el legislador el que va a llevar a cabo la regulación del ejercicio profesional. O sea, la Constitución dice que por ley se tiene que regular el ejercicio profesional. Bien. El legislador va a determinar, atendiendo a los intereses de la vida social y a los intereses públicos, a la concurrencia de intereses públicos en el ejercicio de esa profesión, cuando va a determinar primero la creación de una profesión, es decir, que existe una profesión. Que esa profesión deja de ser libre y pasa a ser regulada y pasa a subordinarse a la tenencia de títulos, y fijaos que dicen, de títulos que supongan, todo se hace, por tanto, gravitar y votar en torno a la tenencia del título, va a ser la patente, va a ser la garantía de que el sujeto que lleva a cabo el ejercicio de esa profesión tiene los conocimientos, las pericias necesarias para que ese daño no se produzca. Por consiguiente, hay tal importancia al título que incluso se habla de delito de intrusismo profesional cuando alguien que no tiene título o que no tiene la posesión del título que se exige lleva a cabo el ejercicio de una profesión. La primera cuestión, en el contexto de la actividad física del deporte, en el contexto del deporte, ¿hay un interés público que justifique la regulación de que nos encontramos ante una actividad en la que está en juego pues, la calidad de vida desde el punto de vista de la salud? Pero también está comprobado, es un hecho empírico, que la práctica de actividad físico-deportiva supone un incremento del riesgo. Es más probable que te caigas si corres que la pregunta que hacíamos. ¿Está justificada la exigencia de titulación en el deporte? Hombre, pues creemos que es evidente, el legislador, el Tribunal Constitucional, reconoce, evidencia, proclaman que hay un interés público, que es de salud y seguridad pública en el contexto de la práctica o del desarrollo de la actividad deportiva. Vamos a hablar del ejercicio profesional o de la conexión del ejercicio profesional y las titulaciones en el contexto deportivo. Y para esto hay que tener en cuenta otra vez la cuestión de nuestro país, en España, hay dos tipos de títulos. Por una parte tenemos el título académico y los títulos profesionales en las federativas, pues evidentemente desterrados. Ya la normativa desde 1997 al referirse a las formaciones federativas habla de certificados o diplomas. ¿Por qué? Porque las federaciones deportivas no son autoridades competentes. En cambio de esto, cabe la posibilidad de oficialización de los certificados y diplomas federativos. Tenemos como titulaciones deportivas los títulos universitarios profesional, tenemos el técnico superior en animación de actividades físicas y deportivas, como decía, el técnico en condición de actividades físico-deportivas en medio natural, y dentro de las enseñanzas de régimen especial y con equivalencia a la formación profesional de grado superior y de grado medio, los títulos de técnico deportivo superior y técnico deportivo en la modalidad o especialidad deportiva. ¿Cuál es la conexión del ejercicio profesional? Esta es la cuestión, ¿no? ¿Qué conexión hay de estas titulaciones con una regulación del ejercicio profesional? Bueno, pues antes lo voy a decir.
sentido, el Tribunal Constitucional ha dicho que esta competencia exclusiva del Estado de regular la obtención, la homologación y la expedición de títulos académicos y profesionales se tiene que poner en directa relación con la regulación del FP. ¿Por qué? Hombre, parece ser lo sensato que si un ente, Estado, que es el que tiene la competencia para regular la creación de un título, cómo se obtiene, cómo se expide, pues que sea también el Estado el que tenga la competencia para determinar cuándo ese título va a subordinar el ejercicio. Las comunidades autónomas, lo decía Víctor, tendrán que estar a esta disposición del Estado, que es una competencia exclusiva, para luego partir de esta disposición del Estado y llevar a cabo aquellas regulaciones que en lo que les compete y en su contexto se adecúen más a su ámbito de competencia territorial. Pero es que además se ha dictado esta ley, la famosa ley Omnibus, que afecta a todos los profesionales. Entonces, esta ley señala que a partir de ahora, para que una profesión sea de calificación obligatoria, esto va a ser una competencia estatal. Se hace referencia a este importante artículo 149.1 de la Constitución. Tiene que ser el Estado quien tenga la competencia, porque si no, no se podrá establecer ese mínimo común denominador. Así las cosas. Creemos que para regular el ejercicio profesional, también en el contexto de la actividad física del deporte, es preciso que esto se haga a través de una ley estatal, como determina la Constitución, y que esta ley estatal lo sea de rango ordinario. El nivel de titulación al que sujetar el ejercicio profesional. O sea, para poder ejercer esta profesión en el deporte hay que tener un título. ¿Pero de qué nivel académico? De social. Y entonces, el Tribunal Constitucional entiende por profesión titulada aquella que se anuda a un título universitario. Pero lo cierto es que la Ley Orgánica de Educación vigente dice que son estudios de educación superior, no solo la enseñanza universitaria, sino las enseñanzas artísticas, la formación profesional de grado superior y las enseñanzas deportivas. A pesar de ello, tenemos como en el anteproyecto del Consejo Superior de Deportes, el actual, está colgado en la página web, está de la lista, lo podéis ver, que para ejercer la profesión de profesor de educación física no hay problema, dice la legislación básica dictada por el Estado en la materia educativa. Está la cosa todavía muy así. Pero fijaros, para ejercer la profesión de entrenador profesional, está hablando del técnico de grado medio. Entonces, esto contradice no solo la interpretación del Tribunal Constitucional, sino también incluso la del legislador orgánico. Esto a nosotros nos parece grave, porque esta concurrencia competencial, esta polivalencia funcional va a generar muchas distorsiones. Mirad, si para ejercer una profesión se exige estar en posesión de títulos académicos de distinto nivel, es lo cierto que si sale, por ejemplo, esta plaza de director de un centro deportivo, como cabe la posibilidad de que esta plaza de director pueda ser ejercida conforme a esa regulación profesional como técnico deportivo superior, como técnico en animación de actividades físicas, técnico superior en animación de actividades físicas deportivas o como licenciado, esta plaza va a tener que salir convocada conforme al nivel de titulación más bajo, para que se puedan presentar todos. ¿Esto qué va a significar? Puede admitirse que estemos formando a titulados de determinado grado para que luego desempeñen funciones profesionales que no se corresponden con esa formación. Pero es que además está también la percepción socioeconómica. Estamos hablando de que existe una enorme crisis, estamos hablando de que hay que ahorrar. Entonces, si tenemos que ver una profesión deportiva que puede ser ejercida por un licenciado, por un técnico superior, por un técnico, lo primero que se va a preguntar a la sociedad, hombre, ¿no sobrará alguna de estas titulaciones? Y la pregunta es, ¿dónde queda la identidad facultativa del licenciado de deporte? Esta es otra cuestión y lo consigue. La identidad facultativa. ¿Qué competencias tiene un licenciado? ¿Qué formación tiene un licenciado? Preguntábamos, ¿qué regulación profesional a nuestro juicio?
Creemos además, y que esta titulación lo sea del ámbito de los estudios superiores. Creemos además que esto se haga a través de una ley estatal en sus aspectos básicos, es decir, que sea el Estado quien diga qué aspectos mínimos tiene que tener esta regulación profesional, qué titulación hay que tener para ejercer esta profesión. El ámbito en el que se va a desarrollar esta profesión, es decir, las competencias a las que se va a hacer referencia a este ejercicio profesional, las obligaciones y derechos de los profesionales. También que lo mejor es que sea una profesión colegiada y que es necesario un control de esos intereses públicos de carácter profesional, que se controle que las personas que ejerzan la profesión tengan ese tipo, en ese sentido, que sea una profesión colegiada, colegiación obligatoria. Por último, creemos que es necesario que cada profesión tenga bien concretadas y delimitadas sus competencias profesionales. Si tiene que regularse una profesión, necesariamente la primera que habrá de regularse es la que se subordina a una titulación universitaria. Y esta tendrá que tener unas competencias profesionales que sean excluyentes, que solo puedan llevarse a cabo por estos titulados